Hola, buen día a todos. Este es el podcast, lo dijo el abuelo. Es importante, primero que nada, explicar qué es el podcast. Este podcast, vamos a hablar sobre las enseñanzas, las lecciones de vida que nos dio nuestro abuelo. ¿Quién es nuestro abuelo? Para mi gusto, y lo puedo definir de una manera más fácil, es un papá que no te va a regañar cuando te da un consejo, te da una lección o te da un aprendizaje para tu vida. A mi lado tengo a dos de mis primos, Manuel y Alejandro, que nos pueden explicar un poco más también de quién era nuestro abuelo y pues obviamente que se presenten. Esto es Lo dijo el abuelo. Mi abuelo, un gran personaje. Grande personaje que tuvimos la idea de tener este podcast, pero bueno, me voy a presentar. Me voy a permitir tomar mi celular para leer un poquito mi currículum porque es bastante extenso y largo. Soy Manuel Navarro, nacido aquí en Guadalajara. Bueno, para los que no sepan, estamos en Guadalajara, Jalisco, y soy odontopediatra. Entonces, me da mucho gusto participar con ustedes, mis primos, con los que esta gran parte de la vida he convivido con ellos y donde hemos disfrutado varias experiencias. Y ahora que estamos en el mundo de la parte laboral, negocios, como sea, la parte adulta, ¿no? Ya la parte donde según esto somos unas personas maduras, ahora queremos y pensamos que podemos compartir con varias personas varias anécdotas y varias enseñanzas de lo que nos dijo el abuelo, nuestro abuelo. Y ahora Alejandro. Bueno, pues yo soy Alex, para todos. Un placer estar aquí con ustedes, contador de profesión, el empresario. Y pues bueno, como bien dice Mane, y bueno, antes aclaro, es el buen Mane y Ñañel. Así es de cariño, ¿no? Continuando con la idea de qué es el abuelo, me gustaría decir que esto es en honor a nuestro abuelo y a todos los abuelos que existen, ¿no? Finalmente se le puede aprender a un abuelo, a un gran empresario, como hasta un abuelo que es albañil, ¿no? Tendrá algo siempre que enseñarnos. Entonces, pues qué bueno, ojalá que logremos muchos capítulos, que tengamos éxito, que lleguemos a muchos lugares, porque si de algo estamos seguros es que los abuelos nos enseñan más que muchos payasos que andan en redes vendiendo fórmulas y alguna otra cosa, ¿no? Recetas. En la que mencionan que tienen experiencia y tienen la receta de la vida para ser los mejores. ¿Y cuántos años tienes? 17. Mientras un abuelo que tiene arriba de los 70s, 80s, que ha vivido mucho, es el que verdaderamente sería nuestro mejor coaching, mentor en esta vida, mentor, lo que quieras. Y sobre todo, que es porque te quiere. Y el vínculo que te quiere. Yo creo que es mayor el amor que tiene un abuelo hacia un nieto que un papá a su hijo. Habría que preguntarle a un primo nuestro. Totalmente. Yo digo, les explico, yo soy Ñañel, pero me llamo también Alejandro, soy abogado. Y con mis primos hemos ahora sí que emprendido varios proyectos juntos. Y pues yo creo que quisiera empezar con ¿quién era nuestro abuelo? Oye, ¿y eres de los abogados buenos o malos? Pues de los buenos. ¿Sí? Oye, perdón, hemos emprendido varios proyectos, ninguno ha pegado. Esperemos que sí les guste. Por lo menos por lo sentimental. Pues bueno, ¿qué más? Entonces, yo sí quiero empezar, perdón, porque, mencioné el abuelo. Yo quiero enmarcar algo de mi abuelo que me ha marcado para mí para toda la vida. Y siempre me lo va a enmarcar. Y enmarca en la historia de Guadalajara. ¿Y por qué de Guadalajara? Para los que viven aquí o los que han venido a visitar Guadalajara, se ubica la Plaza México, ¿no? Plaza México, donde fue una plaza donde creo que fue de los primeros cines que hubo aquí. Y pues muchos visitamos ahí para ver. De hecho, yo creo que me tocó ver a mí. Yo me acuerdo perfectamente que la primera película que vi ahí fue la de Loca Cadena de Pilotos 2, para que vean más o menos el contenido que veo. Pero X, eso no es lo que quiero mencionar de él. Pero ha sido la única persona
que al estacionar su carro se volteó ahí. Se volteó en el estacionamiento de Plaza México. Su Montecarlo, yo no sé qué hizo. Si se acuerdan del Montecarlo, esos carros pesadísimos, fierros, se volteó. ¿No es un muscle car? No. Haz de cuenta que era como Toretto, pero del 80, ¿no? De los 80s. Entonces, para mí me marcó eso como anécdota, como chistosa para que vean, porque mi abuelo era un personajazo. Y de estas tiene millones. También fue un gran empresario, un gran trabajador, gran padre de familia, coma, etcétera. Digo, un poco de lo que dices de sus anécdotas, yo creo que lo vamos a ir viendo en este podcast. También es importante mencionar, yo creo, que es una persona que nació en 1913, le tocaron muchos cambios en la vida. Inclusive, una de las anécdotas más importantes para mí, yo creo, es las veces que iba al banco y depositaba el dinero y cuando tú le decías, oye, quiero retirar. No, es que quiero retirar el número de serie de billete que yo ingresé. O sea, era una cuestión muy complicada y más cuando le tocaron también las transferencias porque él no creía que se podía mandar un dinero de una cuenta a otra sin tener que ir. No sé, Alex, para ti, ¿cuál o qué crees que era nuestro abuelo? Bueno, para mí, ¿quién fue mi abuelo, no? A falta de que en la adolescencia mi padre pues nos dejó un rato, fue por los cigarros. Fue por el billete de lotería. Así es, se fue un par de añitos. Creo que gracias a Dios tuvimos la fortuna, hablando de mi hermano y de mí, que él estuvo presente, ¿no? En esa etapa de la juventud donde más necesitas esos consejos, esas palabras, ese aliento, ese camino que bien o mal los viejos, pues era una fórmula. Ellos podían trabajar, había madral de tierra, había casas grandes. ¿Qué fue mi abuelo? Pues nos dio eso, ¿no? Esa garra, ese coraje para prepararnos y para salir adelante y siempre viendo por los que están a nuestro alrededor. Oye, yo creo que tu papá lo que no les dijo es qué marca de cigarros y a la mera quería unos de la India, ¿no? Y por eso regresó 20 años después. Como varios. A la mera se le cruzó ahí estar en el Tíbet y estuvo ahí y después ya se regresó con sus cigarros. Porque regresó siendo un mejor hombre, yo creo que fue ahí. Así. Creo que es importante, digo, verificar las cosas dichas por, pues ahora sí que los tres. Para ustedes, mi abuelo, ¿qué fue lo que más les enseñó? ¿Cómo es o creen que tenga que ver con la estructura? ¿Tiene que ver algo, o sea, la estructura te ayuda, te da tema de lecciones de vida? Bueno, ahora sí, entrando al tema, el por qué pensamos que el abuelo dejó algo. Y comparando con la situación que se vive en estos tiempos, de que todos quieren innovar, no sé cuántos libros, deberíamos ponernos a hacer un estudio de cuántos libros y cuántas videos, cuántas personas que dan pláticas y que van y te dan esa receta que yo no he visto que funcione. Yo creo que funciona en la motivación, pero que realmente funcione, estamos hablando de un lapso de tiempo, ¿no? Para ver si funciona eso o no. Entonces, esa formativa que se les está dando a muchos y que realmente muchos caen por esa falta de motivación que no es que hace falta que le enseñen, sino que motivación de sí mismos. Pero eso es más una situación del interior que del exterior. Ahí les va, digo, lo que me tocó vivir con el tema de la estructura del abuelo. Ok. O de los abuelos. Finalmente yo creo que antes así era la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo recuerdo que nos sentábamos en aquella sala. Todavía tenía alfombra. Explica más o menos cómo es esa sala. Era una sala oscura. Es dentro de la casa de mi abuelo, ¿eh? Así es. Y dentro de la casa de mi abuelo, ahí te va. Para los que viven en Guadalajara otra vez, les voy a explicar. La casa de mi abuelo era donde antes varias familias vivían por ahí. En ese entonces se llamaba Tepic, la de Tepic. Pues todo por Avenida México, más o menos donde estaba antes Island, la pista de hielo. Entonces ya entras tú a la casa y entrabas y estaba un órgano, ¿no?
que nadie lo usaba. Nada más los que hablaban por teléfono abrían la tapa y nada más tu. O el típico güey nada más llegaba y tu. Y ya, y se iba. Pero bueno, en ese cuarto, te ibas a la derecha y estaba su cuarto especial donde estaba la televisión y su oficina junto. Donde usaban de guardería de a otro primo. Saludo, Calitos. Que lo ponían siempre con sus papitas, no, con sus galletas saladas, con su coca y todo el tiempo sí. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, dentro de su oficina, ahí se la pasaba mi abuelo dentro, en su oficina y viendo la televisión. Ahí tenía su radio y toda la colección de las películas de Cantinflas, ¿no? Que recuerdo. Bueno, gracias por quitarme la palabra, cabrón. Estoy dando, o sea, tienen que visualizar, güey, si no se van a imaginar qué, güey. No, y está bien que interrumpas, Mane. Digo, finalmente eres el niño actor. Para los que no saben, el buen Mane actuó en varios comerciales. También fue... Sello de una leche de un sello. De un sello. ¿Se fijan cómo nos quita la palabra? No sé si es por lo experimentado o grosero. Y en Mariavisión 2 años. Estuvo en Mariavisión, creo que se involucró hasta en la producción, por eso nos interrumpe, ¿no? Pero bueno, continuando con la idea de mi abuelo, era su estudio. Sí. Y ahí tenía 2 sofás, sí, de esas teles enormes, videocasetera, para los chavos que no sepan, existían Beta, VHS, en fin. Y tenía ahí su escritorio, dando la espalda hacia el patio, ¿no? Y siempre, mientras estábamos ahí perdiendo el tiempo como buenos nietos, él se sentaba y se ponía a trabajar. ¿Y qué sucede con nuestro abuelo? Pues nos enseñaba mucho con ejemplos, independientemente de alguna otra palabra que soltaba. Y el ejemplo fue que lo veíamos nosotros haciendo sobres, donde ponía algún nombre a ese sobre y metía una lanita. Y luego ya te dabas cuenta que cada sobre tenía un concepto. Y ese concepto era algo para lo que él ya estaba preparándose para hacer un cambio, un gasto, una inversión, etcétera, ¿no? Lo que sea. Y finalmente es lo que actualmente conocemos como presupuestos. Entonces, para mí, la estructura del abuelo en tema económico, patrimonial, es que me dejó tema de presupuestos. Soy contador, ese tema me gusta. También... y obsesivo compulsivo. Como el abuelo, sí, no lo niego. Me gusta el control, que es otro tema de las enseñanzas del abuelo, ¿no? El presupuesto. ¿Por qué el presupuesto? Es a futuro. Si no le atinas, no pasa nada. Te vas adaptando y revisas el por qué. Pero mi abuelo, como bien decía el buen man en su momento, fue empleado, un superempleado, que nunca le pidió nada a nadie. Él, con su sueldo, le alcanzó y con su pensión murió. Y él salía adelante con todo. Entonces, creo que es parte de lo que me dejó a mí presupuesto, controles. No sé ustedes qué más quieran agregar. Oye, yo sí quiero agregar que en ese cuartito, la anécdota que llegábamos de repente a visitarlo y nos ponemos a ver. Él era, veía los juegos de las Chivas, ¿no? Él es súper chiva porque jugó ahí en el Guadalajara. De hecho, fue compañero del papá de Fernando Quirarte, de alguien famoso, pero bueno, X. Pero entrábamos nosotros al cuarto y de repente a veces que olía como... Verde. Como a pipí, cabrón, ¿no? ¿Te acuerdas? Y llegaba la mamá de este cabrón, de Ñañel, y no, es que hay una rata o hay un ratón que se metió. Y yo, pues... ratón, cabrón, tenía ¿cómo se llama? Cirrosis, perdón, problemas renales o algo. Y ya después descubrimos que este güey era el que se miaba. Pues yo creo que era tener unos 4 o 5 años. 3 años. Y el güey se miaba, cabrón, en la esquina, ¿no? Entonces, pues, pobre rata, le están echando la culpa y era este güey. Pero bueno, una anécdota. Oye, espérate, Ñañel. ¿Por qué, Mane, no haces tu podcast y dices lo que me dijo mi abuelo, cabrón? Oye, mira, cuando nos hagamos famosos sí me voy a ir como los grupos. Y yo soy como el ¿Como Justin. solista? Sí, claro, cabrón. Yo soy, ¿cómo se llama? Justin de NSYNC, cabrón. Oye, ¿no? hablando un poco de control. Yo recuerdo una anécdota. Mi abuelo tenía, antes se usaba mucho un cuarto de herramientas. No sé si te acuerdas. Todas esas herramientas tenía contorneado la herramienta completa. ¿Para qué? Para si él prestaba una, sabía cuál le faltaba y a quién se la había prestado, ¿no? A mí
aparte de control, se me hace que es un tema de estructura y de orden que te puede enseñar mucho para la vida. Si bien es cierto, como lo dijeron, es un tema de obsesivo-compulsivo, pero yo creo que el orden siempre te va a ayudar más, ¿no? Claro, sí, siempre enfocado en ese tema, ¿no? Ser estructurado, desde el tema personal hasta de negocios, ¿no? Siempre planeando, creo que disminuimos el margen de error de hacia donde queremos llegar, ¿no? Mira, y entonces aquí ya vamos como que concluyendo de lo que se va a tratar el podcast. En este caso es cómo ha existido los temas empresariales desde tiempos atrás. Pero nada más que ahorita en el 2022 pensamos y piensan muchos que tienen la fórmula y encontraron, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿El hilo negro? ¿O cómo le llaman? El hilo negro. Y traen la fórmula y nada más cambian esa palabrita para que la publicidad y la mercadotecnia sea ¡pum! Y el club de las 5 de la mañana. Y así. Y por las cosas que desde antes ya está. O sea, entonces, ¿qué piensan? ¿Que los abuelos eran cavernícolas y hacían todo a lo güey? O sea, que llegaba y... No. Eran mucho más estructurados. Los crecimientos verdaderos de las empresas fueron en esos tiempos. En estos tiempos son malgastados y son las que están quebrando. Entonces, va más allá de eso, en cómo las anécdotas del abuelo se pueden comparar con las de ahora. Lógicamente, en dirección empresarial y de la vida laboral. Y sobre todo también de la vida interna, la vida de uno, no sé cómo, la vida, o sea, motivacional y todo eso, ahí tiene la clave, en la familia, dentro de la misma familia. Claro, tú, Ñañel. Hablando un poco, de lo que ustedes dos mencionan, sí creo que siempre los abuelos pueden darte ese norte, esas enseñanzas. También recuerdo, fíjate, ahorita volviendo un poco a las anécdotas, de las llantas. Creo que tú lo habías dicho, ¿no, Alex? Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ajá. Pues dentro de esos sobres, ¿no? Él ya estaba planeando el cambio de sus llantas, cuando a lo mejor le faltaba un año, pero ya estaba guardando de poco a poco de su salario o de su pensión en ese entonces para ese fin, ¿no? Para ese objetivo. Entonces, pues es algo que a mí se me ha hecho fácil seguir y ponerme metas, objetivos, el aprender a invertir. Hago un paréntesis aquí, tengamos cuidado con todos los pinches charlatanes que hay. Aquí en Jalisco ya ha sucedido de todo, donde nos mencionan intereses interesantes. Y pues bueno, si uno sigue la fórmula de los abuelos, creo que no hay pierde. Es conservadora, tal vez no te vas a hacer millonario, pero tampoco vas a perder ni a poner en riesgo tu tema de patrimonio, siguiendo estas enseñanzas que nos da el abuelo, ¿no? Oye, Alex, y ahorita que estamos hablando de que tú mencionaste que esos hábitos que tenía mi abuelo, ahora mismo le llamas tú presupuestos. ¿Qué influencia tiene dentro de un emprendedor o de alguien que ya tiene su empresa bien restablecida y con tiempo? Tú que estás viviendo, que vives mucho con varios clientes tuyos, que aparte él es, ¿cómo se llama? Eres también, aparte de tus proyectos, de lo que tienes, te dedicas mucho a la asesoría de empresas grandes. El presupuesto en la vida empresarial, ¿qué es? O sea, para que los que escuchan, para los que nunca han escuchado eso, porque podemos tener a alguien que no sepa para qué funciona, para qué sirve. Para los que entendieron y no los hizo bolas el buen Mane, sí, sí, nos ha tocado ver la creación de muchas empresas, donde evidentemente no hay planeación, no hay estructura, no hay objetivos, ya no hablemos de políticas, por ejemplo, es muy dado el empresario, el pyme sobre todo, a querer arrancar solo. No se puede solo. Inclusive nosotros este proyecto no lo estamos haciendo solo. Hay mucha gente involucrada, aunque ahorita ven aquí a 3 en nuestro set.
Pues no, detrás hay mucha gente, lo cual también se agradece. Pero nosotros somos los expertos. No se crean. Entonces de eso se trata, ¿no? No nada más es presupuestos. Sí. Eso creo que es una base que le da a cualquier empresario. Los presupuestos me gustaría que no los vean como aburridos. Sí. Se puede jugar, es divertido, van a decir un contador aburrido, ¿no? Pero no, se aprende bastante. ¿Por qué? Porque vas al futuro. Un presupuesto te sirve hacia adelante, hacia atrás y al presente. Entonces, yo es lo que recomendaría. Déjense de payasadas de si van a arrancar o un emprendimiento, involúcrense con la gente que sabe, atraigan a los expertos, les va a costar. Tengan su presupuesto porque les va a costar el contador, el abogado, el tema de seguridad, ¿cómo le llaman? Cibernética o ciberseguridad. Sí. Entonces ya cualquier ramo se ha vuelto tan complicado que ya no puede uno arrancarlo solo. O si hay casos de éxito son mínimos, que arrancan solo su emprendimiento, ¿no? Y que lo ven en YouTube y ya piensan que esa es la receta. También. ¿No? Yo te quería hacer una pregunta ahorita que mencionaste planeación, presupuestos, etcétera. ¿Tú no crees que uno de los grandes errores que existe hoy es que primero tienen la idea, después se van a la planeación y después al presupuesto? ¿No es mejor? Tengo un presupuesto, después del presupuesto tengo la idea y después ya planeas. ¿Sí me entendiste? O sea, yo tengo que tener la idea en base al presupuesto que tengo y a lo que puedo yo conseguir. Llevo toda la vida diciéndome que no me diga si me entendiste. Bueno, me hace sentir como si fuese estúpido. Y no quiero eso. No te creas. Pero sí me explico. Sí, claro. Yo creo que hay pasos a seguir en el tema y la cultura empresarial. No, es que todo el mundo piensa que hace la idea y que ta. ¿Y cuánto tienes de presupuesto? No, pues 200 pesos. Oye, digo, no es enseñanza del abuelo, es de la vida. Cuando estudié la maestría en impuestos y me dicen, pues sobres la tesis, ¿no? Y ahí voy escogiendo tema, todo, y el asesor de tesis en un instituto aquí en Guadalajara me dice, a ver, es para titularte. No vas a descubrir el hilo negro, güey, menos en la contaduría y en los impuestos, ¿no? Elige un tema sencillo y desarróllalo. Entonces, lo cual le agradezco a este cuate, ¿no? Pero de eso se trata, ir de menos a más. Claro que los sueños son válidos, así arrancan todas las ideas, así arrancó esto. Pero debemos de tener bases sólidas, ir dando pasos firmes. Y te digo, el tema de la información que se genera antes y posterior es importantísimo. Lo vivimos con mi abuelo, ¿no? Él vivía con información y en base a eso tomaba decisiones y lo más importante, se adaptaba a su presupuesto. Claro. Él siempre ha dicho o siempre dijo, nunca gastes más de lo que tienes. Y ahí vas una hija de ella gastando, y que todavía está ahí en el info. Perdón, tía. No, pero eso sí, o sea, todo el mundo quiere hacer gastar y las ideas. Eso que acabas de mencionar sobre todo el mundo quiere innovar con el hilo negro y la idea, no mames. Oye, pero Ñañel quiere aportar algo desde hace media hora, desde que arrancamos. Oigan, yo creo que derivado de un poco de las enseñanzas, anécdotas que hemos estado contando, ¿qué casos en concreto pudiéramos ver para la aplicación de esas enseñanzas? Es decir, ¿cómo nos ha funcionado? ¿Qué nos ha funcionado? Y obviamente también hay cosas que no funcionan. Digo, hay ahora sí que anécdotas positivas, negativas, casos positivos y negativos. ¿Qué has visto tú o qué te ha ayudado a ser positivo o negativo? Digo, que algunas veces es negativo, sí, pero aprendes una lección y eso te da para seguir adelante, ¿no? Pues sí, a ver si logré entender, diría Mane. Y respondo atinadamente. Sí. Yo creo que el abuelo sí nos deja bastante en su forma de vida y más que nada con el ejemplo, ¿no? Como bien decía, sin gastar más de lo que ganas. Yo los invito a hacer un ejercicio o a cualquiera que nos esté escuchando que ponga sus gastos, ya que no ponga sus ingresos. Terminando sus gastos, va a decir este güey, verde, cabrón, ¿cómo le hago para sobrevivir? Ya no hablemos de vivir. Y ahí puede empezar esta incomodidad de decir, oye, cabrón, pues tengo que aplicarme y hacer algo, ¿no? Pero en fin, bien decíamos hace un rato, el abuelo lo aprendimos con los sobres.
Posteriormente, nuestra generación le llama Excel. Y ahí empezamos, no sobres, entre celdas y columnas, a manejar el tema de presupuestos y de planeación patrimonial. Y posteriormente, hoy que estamos involucrados en una web que desarrollamos, aquí los tres, junto con otros socios, mi hermano y unos buenos amigos, pues bueno, esto se llama Wake. Entonces yo le llamaría Sobres del Abuelo, Excel y Wake. No es más que tener tu patrimonio y presupuesto bien estructurado, bien identificado, con valores reales para la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que parte de la enseñanza del abuelo culmina con esta web o aplicación que queremos compartirles a todos el día de mañana y será plática de otro podcast. Yo Wake, hablando de Wake, de la aplicación que desarrollamos de la plataforma, yo siempre les he dicho, es la mente artificial de los hábitos de mi abuelo. Claro, sin que nos esté diciendo a los nietos, tienes mierda en la cabeza, porque era su frase favorita al momento de llamarte la atención y concluir con esa frase. Pero con amor. Pero con amor. Y todo para enseñanza, ¿no? Para la vida. Y por eso no estoy traumado, no te creas. Oye, tengo una duda. ¿Y qué es Wake? Si pudiéramos explicarle a los que escuchan qué es Wake. No es una aplicación, es más bien como un formato, una herramienta que te ayuda con principios de administración pura y seguridad patrimonial. Es una plataforma. Sí. Finalmente, ¿qué es Wake? Tiene dos vertientes importantes, como yo lo veo, siguiendo las enseñanzas del abuelo. Con Wake vamos a poder proteger a la familia y vamos a poder tomar decisiones con la información que generemos. El proteger a la familia no es más que todos estén enterados de lo que existe. Claro. Desgraciadamente, pues hay personas que quieren ocultar algunas cosas. Pueden tener dos Wakes. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Que nuestro abuelo no nada más nos enseñó, nos preparó para la vida, junto con nuestros padres también, me atrevo a decir. Bueno, cuando regresó el mío. Sí, pero ya regresó cuando ya era rico, cabrón. Y pues bueno, ¿por qué las enseñanzas del abuelo ha llegado a esto y lo tenemos tan presente? Creo que no es lo mismo los consejos del papá, que también nos los dice con todo cariño, pero es cagazón. Lo tomas a mal. Sí, es cagazón, ¿no? Y el abuelo no. Aunque el nuestro era frío, siempre era con amor y con el ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí nace Wake. Ya platicaremos bien qué es Wake. Nos pueden seguir en wake.mx para que vean más o menos de qué trata, que se animen. Y Wake, ¿para quién va enfocado? ¿No? Sí me gustaría aclarar esto. Puede ser desde el primer cuate que compra su seguro o su primer casita o terreno y es aspiracional. Vuelvo a repetir, tal vez mi perfil me hace divertirme con esas cosas. El decir, oye, ya tengo una casita, voy por otra. Ya tengo 1, 2, 3 terrenos, los estoy validando, estoy viendo cuánto cuestan actualmente, no nomás lo que me costó, cuántos seguros de vida, por cuánto estoy protegido. Y bueno, espero no aburrirlos con ese desmadre, pero más o menos es eso. Fíjate que divertirte y entretenimiento, sí, claro que sí, porque tú puedes ver a través de esa plataforma tu patrimonio, sea chico, mediano, grande, y comparar los mercados cómo están. Entonces tú vas jugando con tu balance patrimonial. Entonces sí es algo divertido, la verdad, porque mucha gente te vas tú metiéndote más y envolviéndote más en lo tuyo y creciendo y sobre todo protegiendo, que es lo más importante. ¿Qué es más importante, el crecimiento o la protección? Creo, digo, sin temor a equivocarme, que hay que proteger para poder crecer más, ¿no? Realmente hay que tener primero una radiografía de tu patrimonio para saber cómo está, porque no es lo mismo si no sabes cuánto está, inviertes y eso que invertiste no lo tenías, pues no vas a seguir adelante, ¿no? Como en el fútbol americano, tan importante la línea defensiva como la ofensiva. Entonces, ahí está, para que lo ponen, filosofía del buen money. No te creas, las secciones del Wake, ¿en qué se basan? ¿En qué partes tiene Wake? ¿Hablas de módulos? De los módulos. Es que le faltó decirme, ¿sí entendiste? ¿Me explico? Tiene 3 módulos, es un gestor de documentos,
donde ahí podremos tener todas las propiedades, seguros, vehículos, etcétera. El segundo se llama un balance patrimonial, que es donde ya vamos a analizar esa información que vaciamos y generamos. Y posteriormente el presupuesto es uno muy básico, en teoría de que si ya empieza a tener propiedades es porque ya tienes un presupuesto. Entonces, eso es lo más padre. No necesitan tener lana para hacer un presupuesto o para arrancar tu tema patrimonial. Me atrevo a decir, si no lo hacen, evidentemente es el camino a no tener nada. Pues, ahorita, para ir cerrando y concluyendo, yo quiero mencionar otra de mi abuelo. Fue mi abuelo, un estudiante. Nomás ya no digas nombres, güey. ¿A quién dicho? O di el nieto del vecino, la chingada o algo, por favor. Para no quemar. No, el chiste también. No, a ver, en un principio, cuate, que yo les dije que esto es como una reunión familiar. Como ya no nos reunimos en Navidad ni nada, porque todo el mundo nos peleamos por no terrenos, porque no teníamos terrenos y no nos he dejado nada, pero nos peleamos como buena familia. Entonces esto es como nuestra reunión familiar, ¿no? Oye, diría aquel gran mesero, pues de antemano pido disculpas por todos los nietos del mundo. Sí, no. No, esta anécdota es personal, de mi abuelo. Y no es anécdota, es más bien mencionar que mi abuelo fue un estudiante de la universidad por correo. Todavía. O sea, él se graduó a través de puro correo. Hasta ahí me quedé, no sé cómo era la función, la mecánica según recuerdo un poco, digo rápidamente, le mandaban un examen por correo, él lo contestaba, lo regresaba y así iba retroalimentando el círculo para poder terminar la carrera. Así si nos hubiéramos graduado, Marel. No. Pero me hubieran hecho desde el kinder eso, güey. Yo creo que, hemos agotado un poco el tiempo. Sí. Ahora sí hay que despedirnos. Para todos no olviden seguirnos en nuestras redes, wake.mx. Lo vamos a poner aquí. Y activar aquí abajo. Y si quieren seguirme, aquí mis redes, mi Twitter. La neta no me meto en Facebook, pero Instagram y Twitter, aquí están. En Twitter, ahí les pido... ahí les pido disculpas por mis menciones, y lo que opino y lo que pienso no es como se llama, no se lo tomen personal. No, yo finalmente agradecer, a ustedes, a todos los que están atrás, que nos están enseñando en este proyecto que queríamos transmitir lo que es la figura del abuelo y reconocerlo con todo cariño. Pues bueno, esperemos que esto siga caminando, sumando y aportando, que es lo más importante. Y también para los que nos llegaron a escuchar y ver y nos escriban para ver qué aportaciones pueden tener ustedes de sus abuelos, porque algo tienen que tener. Y nosotros ponemos a nuestro abuelo como figura, pero la abuela, el abuelo, o sea, hablamos de figura del abuelo, porque puede ser hasta un tío, simplemente 2 generaciones arriba de ti. Oye, pero si cada uno también el día de mañana trae aportaciones de sus abuelos o algo, la neta nos vale madre. El nuestro fue un chingón. Sí, no es lo mismo, no lo hagan. No se crean, pero bueno, adelante, sí, que cada uno aplique las vivencias de su abuelo. Si fueron buenas, aplíquenlas. Si fueron malas, no lo hagan, cabrones. Y como yo le digo a Alex, ¿sí me entendieron? O sea, ¿sí entendieron el podcast? Es que desde antes ya existía todo lo que ahora han descubierto todos los coaching, todos los innovadores, toda la mercadotecnia, ya existía desde antes. Oye, nada más. Sí. Oye, Mane, ya que para Gracias cerrar por interrumpirme. tema, ahorita que ando sentimental, sensible, emocional, todos vamos a ser abuelos. Verde. Y creo que tú vas a tener muchos nietos. Pues bueno, agradecerles a todos y pues esto fue Lo Dijo el Abuelo. Gracias, Ñañel, Mane. Gracias, hasta luego. luego. Nos vemos en el próximo episodio.